Ok. Ok. Bueno. ¿Empezás, Blanca? ¿No? Sí, sí, ahí voy. Bueno, perfecto. Igual, empezamos un segundo. Listo. Bueno, empezamos entonces. Buenas tardes a todas, un gusto tenerlas hoy con nosotros. Vamos a comenzar la actividad. Nuestra actividad hoy se titula Mujeres en la literatura israelí. Quien nos ilustrará sobre este tema será Talia Hus. Talia es nacida en Jerusalén en 1984, vive desde hace unos años en Buenos Aires, es licenciada en Historia, magíster en Literatura por la Universidad Hebrea de Jerusalén, y actualmente es doctoranda de Literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalén también. Además es traductora del español al hebreo, docente de hebreo como lengua extranjera, y dicta talleres de literatura israelí para hispanohablantes y o estudiantes de hebreo. Vamos a comenzar, solamente les pedimos dos cositas. Una, silenciar micrófonos. Dos, no hacer preguntas. Vamos a dejar las preguntas para los últimos 15-20 minutos. Y comenzamos, Talia, cuando vos quieras. Bueno, mucho gusto. Gracias, Blanca, por esa introducción. Mucho gusto con todo. Gracias por venir, si se puede decir eso al Zoom. Y gracias por invitarme. Sí. Bueno, entonces ya, empezamos. Como Blanca decía, yo tal vez tiro algunas preguntas hacia el aire. Después lo vamos a poder charlar más en detalle con las preguntas del final para no cortar todo el tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de mujeres en la literatura israelí y vamos a hablar de mujeres escritoras, mujeres poetas más que todo en la literatura israelí, no representaciones de mujeres, que es otra cosa, aunque va a entrar ahí. Y me parece que vamos a empezar directamente con una poema, ¿ok? ¿Qué será? Dame a ver si voy adelante o atrás, un segundo. Ahí. Será La canción de mujer de Esther Rab. Blanca nos va a hacer el placer de leer. Bendito tú que me hiciste mujer, que soy humana tierra y débil costilla. Bendito por hacerme redondeces y curvas como el sol y los planetas, como los henchidos frutos. Por darme una viva carne florecida, por hacerme como las plantas, agreste y fértil. Los hilos de tus nubes se deslizan como seda por mi rostro y mis muslos. Soy adulta y deseo ser niña. Llorar de tristeza, reír y cantar a voces. Ínfima entre lo nimio, un pequeño brillo en el sublime coro de tus potencias. La más diminuta entre todos tus seres, juega aquí, a tus pies, mi creador. Gracias, Blanca. Bueno, entonces, bueno, tiro al general cómo le pareció esa poema, después me pueden comentar. Y antes de contarles un poquito sobre la poeta que le escribió, Esther Rab, me gustaría darle a este poema un poquito de contexto. Porque por lo menos el comienzo de este poema refiere a otro texto básico en el mundo judío. No sé si alguno de ustedes conoce algo de los rezos diarios judíos, pero bueno, como saben, la Biblia es el libro de los libros en el mundo judío y tenemos muchos otros textos importantes en el mundo judío, por ejemplo, el Talmud, la Mishnah, etcétera, etcétera. En el judaísmo en general, los textos son muy importantes, como saben, y en hebreo aún se llama a veces al pueblo judío el pueblo del libro, Am HaSefer, ¿okay? Eso es como la definición. Sin embargo, hoy quiero hablar de un segundo sobre un texto relativamente menor, no tan importante, menos hablado, menos investigado, pero de mucho uso. Es el Sidur, que contiene todos los rezos diarios que uno dice todos los días y que contiene, entre otros, rezos que se dice
cuando uno se va a dormir y cuando uno se despierta a la mañana. En el rezo de la mañana, que hay que repetir todas las mañanas, residen una de las frases tal vez más controversiales y conflictivos en el judaísmo. Se trata de las 3 bendiciones distinguidas, se llaman, en el cual el hombre rezando, y por eso estoy diciendo uno reza y uno dice, porque es el hombre, agradece a su Dios por no hacerle ni mujer, ni goy, ni esclavo. O sea, el hombre judío agradece todas las mañanas a su Dios por no hacerle mujer. Y dejamos aparte por ahora las discusiones sobre las otras 2 bendiciones, que son interesantes también, pero bueno, no para hoy. Ahora, creo que todos entendemos la problemática de este rezo, de esta bendición, especialmente hoy en día, pero quiero aclarar que las dudas y las quejas en relación con esta bendición no son fenómeno nuevo de la modernidad, feminismo, sino que van bastante atrás en la historia y tenemos testimonios de quejas de mujeres de hace muchísimos años. Las mujeres quejaban que no solo que no tienen ellas un rezo parecido, que dicen las mujeres, sino también por el mero hecho de que tienen que escuchar a sus padres, hermanos, hijos, diciendo eso cada mañana. Hay diferentes explicaciones, interpretaciones de esas bendiciones, que intentan darse sentido a esta bendición, intentan explicarla. La explicación general o más común es que se da para justificar o razonar esa frase, es que la razón que esté bendito el hombre es porque él tiene el derecho de deber hacer más mitzvot que la mujer. Y por eso agradece a su Dios. ¿Se entiende? Pero por lo menos para mí esa explicación no soluciona el tema, ¿no? No es como que nos deja tan tranquilos. Que sigue siendo problemático y controversial. En algunas comunidades judías más liberales adoptaron otro dicho que dicen las mujeres: bendito por hacerme en su forma, la versión femenina. Una bendición que aparece en diferentes textos desde la Edad Media, no es una novedad. En otras comunidades se quitan esta parte del rezo para evitar todo ese tema. Pero en general en el judaísmo tenemos un eje muy tradicional que encuentra la tradición como a cambiar cosas o costumbres, más que todo en las comunidades ortodoxas. Entonces, será lo que será la explicación de esa bendición. De cualquier modo, es evidente que se pone la mujer en una posición de otredad en relación, por lo menos, con el trabajo religioso en el judaísmo. Y le cuento todo eso por 2 razones. Una es que esa posición de otredad es uno de los ejes que vamos a tener en mente cuando vamos a hablar hoy de la literatura de las mujeres en Israel. O sea, el eje de otredad será un eje que vamos a hablar y seguir discutir mientras leemos diferentes obras de diferentes autoras y de diferentes épocas. Esa bendición tan básica en el judaísmo nos ayuda a entrar al tema y entender el contexto cultural, religioso, social del estado de las mujeres en el judaísmo en general. Y eso digo, aunque quiero aclarar que ese tema del estado de las mujeres en el judaísmo es un tema enorme y es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero bueno, por falta de tiempo no podemos entrar a toda profundidad en ese camino. La segunda razón por qué les cuento sobre esa bendición polémica es porque el poema de Esther Rab comienza con una clara referencia a esa bendición, ¿no? Y ofrece un tipo de versión o variación sobre esta bendición. Rab corrige la bendición y pone nuevas palabras que no rechazan, sino celebran la feminidad en el marco de la bendición original. Bendito por hacerme mujer, ¿no? Es hermoso. Ok, entonces, Esther Rab nació en Israel en 1894 y murió en 1981.
y es conocida como la primera poeta indígena o sabra, porque nació en Petah Tikva, y era hija de uno de los primeros campesinos judíos que llegaron a Israel en lo que se llama la primera Aliyá Rishoná, que pasó entre los años 80 del siglo XIX hasta el comienzo del siglo XX. Y también está llamada así porque escribe sobre el país, sobre Israel o Palestina en ese momento, de manera que se refería muchas veces como auténtica, por lo menos desde el punto de vista de la mayoría de los escritores y poetas que inmigraron a Israel, muchos de ellos ya adultos. Y ella nació en Israel y como sentía, en esa canción no lo vemos, pero tiene muchas canciones que hablan del paisaje, de la tierra, cosas que toman diferente punto de vista de alguien que lo escribe llegando a Israel tarde, o si pensamos aún en Bialik, uno de los famosos poetas judíos que escribió muchos de sus poemas todavía estando en Europa. Okay. La cuestión de autenticidad y de indigenismo en el contexto hebreo-israelí es muy complejo. Eso lo digo entre paréntesis. Esther Raab nació en Israel, Palestina. Y en el poema que leímos no lo vemos, pero como dice, escribió mucho de la tierra, del paisaje, etc. Y sus descripciones del paisaje son sinceros, son fuertes, son sobresalientes. Recomiendo buscar un poquito más de su poesía. No sé si mucho se tradució al español, pero es impresionante. A mí sí puedo decirlo. Para ella, Israel o Palestina era su patria en el sentido más simple de la palabra, sentido que no tienen muchos de los escritores israelíes, por lo menos en ese momento. Es donde nació. Pero tenemos que recordar que el indígena es un poco más complejo en ese sentido. O sea, recordamos que se trata de una mujer de origen europeo que creció en un momento del cual el hebreo moderno no era todavía muy evolucionado, y que en su casa no hablaban solo hebreo, sino también húngaro y yiddish. Dicho esto, no quita obviamente de su originalidad y de su frescura de poesía y de su lugar especial en la literatura hebrea. Bueno. Ok, otro mini comentario sobre Esther Raab es que durante muchos años la crítica no trató un tema bastante central en su poesía, que creo que vemos un poquito de eso también en ese poema que leímos, que es la sensualidad. Hoy en día, en los últimos 30 años, para decir, con la subida de la crítica literaria feminista, unas críticas señalaron esa falta, ese agujero de lacuna de lo que se hablaba antes, y ahora no se lo ignora. Pero es interesante pensarlo en relación con lo que vamos a hablar hoy, el tema de las mujeres que trabajan y viven en ámbitos muy masculinos, y que también la valorización de su trabajo se hace en la mayoría por los hombres, que en ese momento no hay muchas críticas, tampoco mujeres. Bueno, voy a tomar ahora unos pasos atrás igual, ¿ok? Para hablar del contexto histórico. En esta charla vamos a hablar de la literatura hebrea moderna, perdón, segundo, que parte de ella precedió el Estado de Israel. O sea, empezamos nuestro recorrido en el comienzo del siglo XX, un poquito antes, pero en el comienzo del siglo XX, y por eso quiero dibujar un poquito el clima y el entorno historio-literario del momento, para entrar al tema. Desde su comienzo, el movimiento sionista tenía como uno de sus motivos centrales la creación de una nuevo viejo nación, de los judíos, y parte de esta creación era la elaboración de una literatura propia. O sea, pensando que una nación, entre otras cosas, necesita su canon literario, su representación literaria. Por eso, la literatura hebrea en ese momento estaba llena de una motivación única que resultó en actividad literaria incesante, muy variada, muy amplia y bastante sorprendente en su tamaño, pensándolo al lado de la cantidad de gente que estaban trabajando. La cantidad de obras es impresionante. Bueno, dentro de ese momento,
de pasión literaria, empezaron a aparecer mujeres autoras. No es que no había ninguna antes, pero bueno, eran menos. Siempre eran menos, pero ahora sí. Entonces, especialmente en las 2 primeras décadas del siglo XX, empezaron a aparecer mujeres autoras, mujeres poetas. Esta apariencia tenía que ver con algunos procesos paralelos. Primero, la actividad literaria de mujeres en Europa en general en ese momento. En esa época empezaron a aparecer mujeres autoras en diferentes países europeos, por diferentes razones, el aire revolucionario, acercamiento de la revolución en Rusia, diferentes grupos revolucionarios que llegaron más mujeres adelante. Segundo, la aparición de mujeres que escriben tenía que ver con otro tema importante, que es la recuperación y el renacimiento del hebreo como lengua viva de habla, y no solo religiosa o litúrgica como hasta este momento, una condición que negaba antes a la posibilidad de la mayoría de las mujeres saber hebreo, porque no participaban en las rezas, no tenían que aprender hebreo, y hablaban, bueno, si estamos hablando en Europa, hablaban la mayoría de las veces yiddish y ni aprendieron el hebreo. Ok. La aparición entonces de mujeres en el campo literario también tenía que ver con la apariencia del sionismo, en el cual llamaron a las mujeres unir a la revolución nacional hebrea, que así se veían, que estaba influenciada del espíritu revolucionario general en esos días, más que todo en Europa de Este, que de ahí vinieron los padres fundadores del sionismo. Y bueno, y los primeros los primeros fundadores pioneros, los Halutzim. ¿Ok? Ahí tenemos algunos. El sionismo propio no hablaba mucho sobre el tema de igualdad o de derechos de mujeres, pero sí llamaba en general a la igualdad tipo como los valores de la Revolución Francesa, o sea, más general. Y en el sionismo socialista sí hablaban de la cancelación de las relaciones de explotación y de la familia, la idea de la familia burgués, etc. Eso bastaba para dar esperanza a las mujeres que pensaban que esas ideas revolucionarias van a incluir también el tema de la mujer. Y que con eso van a poder liberarse del destino mismo de sus madres y abuelas. Pero eso no era exactamente lo que pasó. Los hombres que dirigían el movimiento sionista, y sionista socialista, todos, tenían sus ideas tradicionales sobre el estado de las mujeres y querían que las mujeres ayudan en la revolución sionista con el énfasis de ayudar y apoyar, pero que sigan con sus papeles tradicionales, trabajo de casa, doméstico y apoyando a los hombres en lo que necesitan. Papeles que ahora van a tener mucha más importancia en la construcción de una nueva sociedad en un nuevo país. Las mujeres que llegaron a Israel, unas como parte de los grupos socialistas que construyeron los primeros kibutzim, descubrieron muy rápido que sus sueños de igualdad no son compatibles con los deseos de los hombres alrededor. Al pensamiento burgués y tradicional sobre el lugar de la mujer, junto a otro tema más profundo, que en el base del sionismo se encuentra la idea de la creación no solo de un nuevo país, nuevo pueblo, sino de un nuevo judío. Un judío que será diferente del judío diaspórico, que se caracteriza como débil y femenino. Va junto. Esas ideas llegaron de los estereotipos antisemíticos, como conocemos, que fueron adoptadas, no de manera consciente, obviamente, por la gente, por los judíos en Europa. O sea, la necesidad de inventar un nuevo judío tenía en su centro la idea de la creación de un judío que no sea como los judíos del diáspora, débil y con énfasis en femenino. Esas ideas no dejaron mucho lugar para una imagen nueva de la mujer judía, porque todo lo que estaba en el momento es alejarse de ese ideal
femenino, lo que causó a algunas mujeres intentar disfrazarse a hombres para poder tener sus derechos como hombres, y a otras mucha frustración y decepción de su estado en Israel, país soñada o fantaseada como un lugar nuevo que dará lugar a una nueva sociedad. Eso creó un estado interesante, un tipo de doble discurso en el cual de un lado se hablaba de igualdad, pero del otro lado no existió tanta igualdad en la realidad diaria. Podemos ver en esa foto las mujeres pioneras lavando la ropa como sus abuelas y como sus hijas y como sus nietas. Ok. Las biografías de todas las primeras poetas y autoras descubren que eran todas mujeres muy independientes que rechazaron en diferentes maneras las normas sociales genéricas de su época. Para esas mujeres escribir literatura en hebreo era entrar a un territorio masculino y público. De un lado, y también conectar más profundamente con su identidad propia. Esas mujeres tenían que confrontar un conflicto duro, el miedo de que si realizan su talento, su creatividad, van a perder algo de su feminidad, de su poder de ser atractivas para los hombres y a veces de su posibilidad de tener una familia. Eso es verdad que es un conflicto que existe, creo, en todos los países y culturas, pero me gustaría señalarlo porque es un conflicto que no creo que tuvieron que enfrentar muchos hombres, autores. Muchas de las mujeres que llegaron a Israel-Palestina en las primeras décadas del siglo XX eran pioneras que creían que en esa sociedad nueva que quieren crear van a tener un lugar igual a los hombres, como dije, y que ahí van a poder salir de sus papeles tradicionales. Esa esperanza en su gran mayoría fue decepcionada cuando aún en los kibutzim, el lugar del socialismo y igualdad, y con todas sus novedades sociales, las mujeres quedaron con sus papeles tradicionales y en la mayoría trabajaban en la cocina, en la lavarropa central del kibutz, y en el cuidado de niños, y no tuvieron muchas otras opciones de salir o escapar de este destino. Siempre, entre paréntesis, hay mujeres que sí podrían hacer otras cosas, pero la gran mayoría seguían en eso. Bueno, entonces Rachel Blumstein, pero conocida más como Rachel, solo, como Madonna, es una de esas mujeres que llegaron como pioneras a Israel. Rachel nació en 1890 en Rusia y se murió en 1931 en Israel. Y ella empezó a escribir a los 15 años. Se empezó a acercar al sionismo por su hermano mayor y en 1909 inmigró a Israel con su hermana Shoshana. Al comienzo trabajaron en los campos de Rehovot, lo que hoy es una ciudad, y después fue al Javat Alamot, la granja de las señoritas, una institución que fundó otra mujer para prepararse a las chicas a los trabajos físicos de la agricultura. De ese modo, Rachel personifica una de las ideas ideológicas centrales de esta ola de inmigración, la segunda alía, que es dejar la profesión intelectual para una vida de campesinos y obreros trabajando la tierra. Rachel, por ejemplo, sumó a uno de los primeros grupos cooperativos en Kinneret y en 1913 se fue a Francia para estudiar agricultura y pintura, que quedó un poquito al lado porque ella era pintora también. Ella quedó atrapada en Europa durante la Primera Guerra Mundial y cuando volvió a Israel junto a otro grupo cooperativo muy famoso, Dgania, lo que después será reconocido como el primer kibutz, al lado del Mar de Galilea, el Kinneret. Pero cuando se enfermó con tuberculosis, tenía que dejar el kibutz, medio la echaron, no querían que se contagie a nadie más. Y sus últimos años pasó en Tel Aviv, sufriendo de soledad, algo que está muy presente en muchas de sus poemas. Vamos a leer un poema de Rachel, el poema que dio el nombre a esta charla.
Solo de mí supe, solo de mi cantar supe. Estrecho es mi mundo como de hormiga. También como ella cargué mi aflicción, grande para mi débil hombro y agobiadora. También mi camino, como el suyo a la cumbre, senda de dolor y camino de pena. Una mano gigante, infame y segura, jubilosa mano, transformó en la nada. Todos mis caminos lagrimeantes desvió, un temor secreto de manos gigantes. ¿Por qué me invocasteis, mundos de fantasía? ¿Por qué me engañasteis, luces lejanas? Gracias, Blanca. Bueno, Rachel es, antes de decir algo de esa canción, digo que Rachel es la primera poeta grande de la literatura hebrea moderna. Estamos todo el tiempo hablando de las primeras mujeres, ser esto y el otro, eso es parte del, pero es repetitivo, pero es. Y en ese sentido su poesía marcó un tipo de modelo poético inicial que de alguna manera definió qué es la poesía femenina. ¿Okay? Según este modelo, se trata de un poema lírica corta, emotiva, pero sin llegar a ser sentimental. Su lenguaje poético no es pretencioso de manera intelectual o descriptiva, el estilo es humilde, claro y ordenado musicalmente. Ese poema, como muchas otras, tiene versión musical muy lindo. Y los temas que trataba son personales y femeninos. Otra vez, entre paréntesis, soledad, anhelo a la juventud que pasó, enfermedad, muerte y también el amor no correspondido y la infertilidad. Esos rasgos son lo que llevaba a muchos lectores a despreciar un poco a la poesía de Rachel. O sea, era la gran poeta, pero mujer, poeta, no hombre. Y pensar que su poesía es muy simple. Eso en contra de la poesía de los hombres de la misma época, que era mucho más elaborada, estilística, etc. Pero más adelante, con los años, los críticos empezaron a ver y mostrar la complejidad escondida en esa poesía supuestamente tan sencilla. Se notaba que sus obras de Rachel están hechas de contradicciones. Eso es como el eje central. Cuando el eje central de esas contradicciones es la dureza blanda o la blandeza dura, ¿okay? Entre lo blando y lo duro. Lo que intento decir es que la simplicidad de su poesía, que en sí misma no es nada malo, ¿no? No es tan simple como aparece de primera vista. Y aunque es la fama que tuviera en sus poemas, tenemos que leer la poesía de Rachel teniendo en mente las contradicciones que presenta. Por ejemplo, ella se describe como un personaje débil, pero muy fuerte al mismo tiempo. Es humilde de primera vista, pero con mucho orgullo del otro lado. Siempre escribiendo sobre el amor y sobre la soledad. Siempre muy simple, pero con mucha ironía. Y creo que por lo menos parte de eso se puede ver en el poema que leímos. Un punto más que quiero agregar es sobre este Rab, que publica su primer libro poco después de Rachel, son de la misma época, misma generación. Y que creo que coinciden conmigo que aún según este único poema que leímos de este Rab, se nota que no coincide con este modelo poético de poesía femenino que recién describí. Podemos pensar, si no es por eso, que la poesía de Rachel, y Rachel recibió un rol de poeta nacional más conocida, que seguramente algunas de ustedes escucharon su nombre antes, y este Rab, aunque muy apreciada en su momento por la crítica, nunca llegó a este estado. Bueno, seguimos con otra de las poetas más clásicas de la literatura israelí, que es Lea Goldberg. Lea Goldberg, que nació en 1911 en Prusia Oriental, que hoy es Rusia, creció en Lituania y desde los 15 años publicó su poesía en diferentes revistas. Goldberg, que tuvo una infancia y una historia familiar bastante compleja,
tuve una amplia educación europea. Estudió en diferentes universidades, viajó mucho, hizo su doctorado en lingüística y en 1935, ya como poeta bastante conocida, emigró a Israel, donde publicó su primer libro de poesía. De hecho, es una linda anécdota que era parte de un grupo de poetas cuando llegó. Era parte de un grupo, pero todavía antes de llegar a Israel publicó en las revistas de esos poetas, y para celebrar su llegada ellos editaron y publicaron su primer libro, que la llevaron cuando bajó del barco. Atrás de esa historia se dice que parece que Lea Goldberg, feliz, bajó del barco, vio ese libro hermoso de que le prepararon, empezó a hojear y empezó a llorar por los errores que habían en su libro. Bueno, más allá de ser poeta, Goldberg era crítica, era teórica, escribía mucho para niños. Algunos de los libros clásicos infantiles israelíes hasta hoy en día son libros de Lea Goldberg, algunas canciones infantiles son muy famosos, son de ella, que siguen siendo parte de la cultura hasta hoy. Ella, de hecho, entró a ese mundo de literatura infantil justo con la misma razón de que hablamos antes, de toda esa producción literaria, que no había literatura infantil en hebreo, había poco, y ella quería llenar ese falta. Y además de todo eso, pintaba y era traductora, que tradujo mucho las clásicas europeas al hebreo. Y bueno, cuando llegó a Israel trabajaba en algunas revistas y fundó, después en la Universidad Hebrea, donde fundó el Departamento de Literatura. Goldberg se conoce como parte de la segunda ola de poetas mujeres que llegó después de la primera ola de los años 20, de Rachel y Esther Rao, y algunas más. La apariencia de Goldberg señaló una nueva escritura, no solo sensible y femenina, sino que se trataba de una poeta intelectual con alta educación europea y conocimiento amplio de las culturas y literaturas de rusa, alemana y hebrea. Leemos la poema de Goldberg, entonces, ¿qué? Entonces que desde hace tiempo nadie me espera allá. Y si no existe el mar, ¿qué naves partirán? La senda breve, la compañía escasa. Entonces, ¿qué? Una semana, un mes, un año más. Una vez muerta, el mundo seguirá. ¿Quién amará a quién y alguien odiará? La senda breve, la cuenta impaga. Entonces, ¿qué? Una semana, un mes, un año más. Cae el rocío y la noche se congela en mi cara. En el próximo cruce, idénticos caminos. Despertaré mañana y cuando abra los ojos, Dios, una semana, un mes, un año más. Gracias. Esa poema, entre paréntesis, agrego que también tiene una versión musical muy linda, muy conocida en Israel. Bueno, la poesía de Goldberg, creo que aún de ese poco ejemplo chiquito que otra vez no podíamos leer más, podríamos pasar toda esa hora y media hablando de Lea Goldberg o de Rachel o de cada una de esas poetas, pero bueno, tenemos que elegir algunas. Creo que se puede ver que entonces la poesía de Goldberg es europea en su estilo, es mucho más parecida a la poesía de los hombres de la misma época, tal vez, en ese sentido, y entre otros muchos temas que trata un asunto central en la vida de su generación, que es la experiencia de inmigración y del desarraigo, y lo que ella llamaba el dolor de las dos patrias. Lindo. O sea, la experiencia fundamental de tener dos patrias y que en alguna manera no estar nunca ni ahí ni allá. Recordamos que ella llegó a ser ya grande, como muchos de la gente de esos años, no como niña. Bueno, y eso tiene. Ese poema que leímos, como muchos poemas, está adaptada a la música. Y otro comentario,
que podemos pensar es que ambas Lea Goldberg como Rachel no son hablantes nativos del hebreo, como la mayoría de sus contemporáneos hombres, que tenemos que siempre, lo quiero pensar, bueno, para mí, porque yo también estoy viviendo en un ámbito que no es mi lengua materna, pero pensar de toda esa gente que escribieron literatura, escribieron poesía en un idioma que aprendieron como grande. Bueno, seguimos. Vamos a pasar ahora a Dalia Rabikovich. Dalia Rabikovich nació en Ramat Gan, en Israel, en 1936 y murió en 2005. Rabikovich aprendió a leer y escribir a los 3 años y sus primeros poemas aparecieron en la revista literaria Orlogin, que fue una revista que editaba el poeta Abraham Shlonsky, uno de los poetas más importantes de los años 30 y 40, era del mismo círculo de Lea Goldberg, y creo que de hecho era él que editó su libro primero para presentarla cuando llega. Y bueno, Abraham Shlonsky como Lea Goldberg fueron de los que estimularon a Dalia Rabikovich seguir escribiendo y publicando. Con Rabikovich marcamos otra generación de poetas que trabajaban en las décadas del 50 y 60. Y creo que vale notar que la diferencia con sus precedentes. Vamos a notar, perdón. Rabikovich pertenece a lo que se llama la generación del Estado, el nombre dado a los poetas y escritores que empezaron a publicar en esos años, y son la primera generación de autores que ya escribieron en el joven Estado de Israel, después de la fundación de Estado y no antes. Con todo lo que significaba para la literatura pasar de ser una literatura con nación y pasar de ser una literatura de nación a una literatura de nación con Estado. ¿Okay? Recordamos que hasta este momento la lucha para la fundación del Estado de Israel toma parte central también en la literatura. Lo vemos eso más en la literatura de los hombres. Es interesante que no escribían más de temas más políticas y generales, no como las mujeres que estaban. Entonces, algunos de los rasgos de esa generación nueva, la generación del Estado, consistieron con el paso desde los temas colectivas y nacionales a un temario más personal, privado y al mismo tiempo universal, no tan específico de Israel. Este paso es menos notable en la literatura de mujeres, ya que ellas estaban desde antes consignadas a temas más personales y domésticas, y en el sentido de que desde ya no estaban escribiendo de la misma manera, como la misma manera de los hombres, sobre el esfera público nacional, la guerra. Puedo decir que la generación anterior, que no lo vemos tanto representante con mujeres, es la generación, se llama la generación del 48, que trata mucho de la guerra de independencia y esa lucha, y es muy masculino. Solo para decirlo, algunos de los nombres conocidos de la generación F que estamos hablando ahora, de Dalia Rabikovich, serán Natan Zach, el poeta, Amos Oz y Aleph Bet Yoshua, algunos de los escritores más grandes, que empezaron a publicar en esos años. Y la mayoría de esos escritores, no todos, son nacidos en Israel también, que eso es otro nuevo rasgo. Bueno, volviendo hablando de la esfera pública versus la esfera doméstico, quiero decir solo que las autoras mujeres no fueron parte de esa noción de literatura nacional y de lucha, aunque tenían su manera de acercarle al tema. Ambas, Rachel como Lea Goldberg, tenían sus poemas que hablaban del país, de la tierra, se acercaron del tema de la lucha, pero de manera muy diferente que los hombres. Ok, entonces en este momento aparece Dalia Rabikovich, que lleva un aire novedoso a la poesía y que su primer libro recibe un abrazo crítico, aunque era tan diferente de la poesía canónica y de la poesía en general de esos años.
Rabicovich presenta una combinación interesante de vulnerabilidad expuesta junto a solidez consciente de su fuerza. Crea un mundo en el cual se borra la diferencia entre la realidad y la imaginación y a veces casi hacia tocar la locura. Vamos a leer un poema para entender de qué estoy hablando y seguimos. La poema se llama Muñeca Mecánica, por favor. Esta noche fui una muñeca mecánica y tornaba a derecha, a izquierda, a todas direcciones. Caí al suelo de bruces y me rompí en pedazos, y trataron de arreglarme con habilidad. Después volví a ser una muñeca compuesta y procedía con sensatez y docilidad, pero ya fui una muñeca de segunda clase, como el sarmiento lastimado, aún pegado al zarcillo. Y después me fui a bailar a la fiesta, pero me dejaron entre los perros y los gatos, aunque mis pasos eran rítmicos y medidos. Yo tenía el pelo dorado y los ojos azules, y tenía un vestido color flores del jardín, y un sombrero de paja con adornos de cerezo. Bueno, La muñeca mecánica publicó en 1958 en su primer libro, y bueno, se describe una locutora femenina que enfrenta su existencia como ficción, creación del otro, consecuencia de imaginación y de hechos masculinos. La mujer sobrevive como objeto mecánico, muñeca, mujercita, rubia con ojos celestes, a mí me hace pensar el Barbie, por ejemplo. Y aún romperla a pedazos no la salva de su cuerpo de muñeca, sino solo le cambia a una muñeca rechazada y defectuosa. Es fuerte la canción, me parece, y bueno, nos muestra un poquito la diferencia. Creo que se puede ver que es muy diferente de los otros poetas que vimos hasta ahora. En etapa más tardía, Rabicovich también escribió poesía mucho más política, más que todo alrededor de la guerra del Líbano, la primera guerra del Líbano en el comienzo del 82. Y con eso atravesó un tipo de barrera invisible, de lo que hablamos hace poco, según cual las mujeres en la poesía hebrea escriben poesía personal e íntima de temas femeninos y solo los hombres escriben de política o de protesta en ese momento. Entonces ella tenía varios poemas muy fuertes contra la guerra. Y Sirabikovich, seguimos. Sirabikovich marcó un nuevo paso en la poesía femenina, como vimos, amplió el campo referencial y poético de la poesía de mujeres. Yona Volach, que apareció unos años después de Rabicovich, ya lo tomó unos pasos más adelante. Volach, nos vamos a verla. Volach, nacida en 1944 en Israel, empezó a publicar su poesía, murió bastante joven, 1985. Ella empezó a publicar su poesía cuando tenía 20 años. Volach parece como la representación más pictórica de lo que pensamos de los años 60, casi como una poeta beatnik, ¿ok? Pero en lugar de vivir en San Francisco y ser parte de esa generación, ella vivió en Israel como joven en Kiryat 1, pero después en Tel Aviv, y en el joven estado de Israel, que no era nada hippie en esos días, ¿ok? Volach creció y vivió como chica rebelde, que rompe las expectativas de la sociedad, en todo lo que ver con cómo tiene que portarse una mujer. Era una mujer libre y sensual, una individualista moviendo en una sociedad que todavía estaba muy socialista y bastante puritana. A Volach no le importaba nada, no le importaba todo eso. Pero, ¿cómo? Pero al mismo tiempo, como muchos poetas y como muchos, creo, artistas, junto a su talento y sensibilidad extrema, que es parte de su talento, tenía un alma bastante frágil
y muchas lastimaduras que le llevaron al punto de la locura. Estaba internada varias veces en hospitales psiquiátricos durante su vida y como joven, muy joven, tomaba parte en terapia experimental en LSD, que era muy común en esos años. No sé si muy común, pero era bastante. Que fuera, bueno, fuera la última moda en ese momento psiquiátrica, psicológica, ella quería hacerlo, pidió ser parte de esa terapia, pero bueno, más allá de lo biográfico, el tema de la locura y de los diferentes estados de conciencia son parte muy importante y presente en su poesía. Wolach tomó parte del círculo bohémico de poetas y escritores en Tel Aviv en esa época, pero sobresalió por su poesía novedosa y fresca. Yo sé que lo dijo también de Rabinowitz, pero eso también. Que era muy anti-institucional, sin límites y muy, muy única, no parece a nada, por lo menos en la literatura israelí. Su poesía trató temas diferentes, sin relación a su espacio y tiempo, no son muy locales necesariamente, y a veces sin contexto cultural en general, muy diferente otra vez de la poesía de su momento, del resto de la poesía de su momento. Y al mismo tiempo tocó temas religiosos de manera provocativa y explosiva que le causó choques fuertes con el establecimiento, había una pelea con alguna ministra, estaba muy, muy, bueno, sí, muy provocativa. Leemos una de sus primeros poemas que se llama Jonathan. Es de los primeros años. De Bacallá. Corro sobre el puente y los niños tras de mí. Jonathan, Jonathan, me llaman. Un poco de sangre, solo un poco de sangre para decorar la miel. Yo les concedo apenas el pinchazo de un alfiler, pero los niños piden, son niños, y yo soy Jonathan. Cortan mi cuello con una rama de gladiola, alzan mi cabeza con 2 tallos de gladiola y la envuelven en un papel crepitante. Jonathan, Jonathan, dicen, perdónanos, en verdad, no nos imaginábamos que eras así. Gracias. Bueno, creo que ese poema bastante habla por sí misma, ¿no? Es muy claro. Me parece que muestra un poquito la fuerza de la poética de Wolach, que al mismo tiempo es muy simple y muy compleja. El idioma es simple, no tenemos acá algo un estilístico, barroco, algo así, pero lo que está diciendo es fuerte y va más allá de las palabras, me parece. Esos son de uno de sus poemas más famosos. Hoy en día se lo aprende en la escuela en Israel como parte de estudios de literatura. Muestra cómo crea un mundo y una atmósfera completa, ¿no? En pocas palabras. Y además agrego que tenemos acá algunas alusias quiero decir, referencias. Primero al Jonathan bíblico, el que aparece en la Biblia es el mejor amigo o pareja de David, del rey David. Y también podemos pensar que Jonathan es la forma masculina del mismo nombre del poeta Yona. Y Yona Wolach jugaba mucho con cambios de identidad y de género, entonces podemos pensar un poquito de eso. Además, sabiendo que ella tenía una infancia bastante difícil, por siempre se sentía diferente, entonces podemos pensar en eso. Bueno, con Dalia Barabikovich y Yona Wolach, bueno, primero quiero decir que Dalia Barabikovich y Yona Wolach tienen influencia tan fuerte sobre la poesía hebrea que se lo nota hasta hoy en día, de verdad, es como una revolución que hasta hoy en día notamos en nuevas poetas, referencias, influencia de ellas. Y hasta aquí llegamos con el recorrido de la dinastía de poetas hebreas. Las poetas que vimos hasta ahora son las gran madres de la poesía hebrea, de alguna manera, ¿ok? Y siguen siendo muy, muy importantes en la cultura israelí hasta hoy. Sí es desde sus poemas, desde la literatura infantil,
desde muchas versiones musicales de sus poemas, que todas esas poetas que vimos ahora tienen muchas versiones musicales de sus poemas. Y desde referencias culturales en general, para dar un ejemplo, hace poco, este año, salió una película que toma su nombre de una frase del poema que leímos de Lea Goldberg, ¿ok? Que refiere al mismo tiempo a la versión musical que tenía ese poema en las 70s. Asimismo, Yona Volach sigue tomando la imaginación de muchos y sigue siendo el motivo y centro de películas, de libros, de documentales que siguen saliendo, muy interesante, sobre diferentes aspectos de su vida. Ok, ahora en una charla así, de 1 hora y media, no podemos leer y conocer a todas las poetas, ¿ok? Obviamente. Y entonces ahora por eso vamos a hacer un salto grande para conocer un poco 2 poetas contemporáneas que escriben hoy en día y representan un poco el momento actual y algunos de los temas que toman el interés de la poesía y de las poetas hoy en día. Tal vez notaron que hasta ahora estábamos hablando solo sobre poetas de origen ashkenazí. Eso no es casual y refleja una de las grietas grandes de la sociedad israelí. Las relaciones entre Mizrahim y Ashkenazim. Y las causas por qué no vemos muchos autores de origen mizrahi en la historia de la literatura israelí moderna en general. No es solo tema de mujeres, sino también de hombres. Bueno, así que quiero decir unas palabras sobre esa grieta, que, bueno, en la Tierra Santa, hablando de Palestina e Israel, siempre vivían judíos originarios de la zona, ¿ok? Y hasta el siglo XIX, todo bien, empezaron a llegar cada vez más judíos de Europa. En este momento, para nombrar a diferentes grupos, se empezó a usar más frecuente las nociones Ashkenazim para los judíos de origen alemán o de Europa de Este, y Sefaradim para los judíos expulsados de España, que vivieron en la mayoría en la zona del Imperio Otomano. A esos 2 grupos se juntaron después otros grupos de judíos de diferentes orígenes. A los sefaradíes se juntaron todos los judíos de países islámicos, los judíos que vivieron en Israel por generaciones anteriores, y las minorías de judíos de países de Asia y norte de África. ¿Ok? La mayoría de ellos hablaban árabe o diferentes, ladino, obviamente los sefaradíes, pero árabes o diferentes idiomas árabes judías. A los Ashkenazim se agregaron todos los judíos europeos y todos sus descendientes en América, algunos llegaron hasta hacia Australia, Sudáfrica, y su idioma general era el yiddish. Durante los años 50 había ola enorme de inmigración masiva desde los países árabes, por diferentes razones que no vamos a nombrar acá, pero tenía que ver con la fundación del Estado de Israel. Y los inmigrantes mizrahim que llegaron recibieron una bienvenida bastante fea. Acá vemos algunos inmigrantes yemaníes en camino. Y acá vemos, ok. El Estado de Israel les mandó a todos los nuevos inmigrantes a vivir en Ma'abarot. Ma'abara es lo que hoy llamaríamos campo de refugiados, en carpas, después en casitas de chapa, en condiciones bastante difíciles, y bueno, fuera del centro de Israel, más que todo en las zonas periféricas, en el Negev, en el sur o en el norte. Eso fue parte de también una idea de agrandar y guardar las fronteras de Israel con la gente que llegaron. Perdón, un segundo. Ok, entonces, así empezó una relación compleja entre los Ashkenazim, que en ese momento, y hasta hoy podemos decir, tenían el poder sobre el nuevo Estado, y los Mizrahim, que sufrieron de discriminación y de pocas oportunidades. La grieta entre Mizrahim y Ashkenazim toma lugar central en la sociedad israelí y se nota en todas sus instituciones. La desigualdad sigue siendo un problema hasta hoy en día, con la tercera y cuarta generación de esas inmigrantes.
Y tenemos estudios sociológicos que muestran que las diferencias que existen hasta hoy en educación, en trabajo, en estado económico, etcétera, donde los Ashkenazim siguen estando mucho mejor que los Mizrahim, aunque ahora está todo mucho más mezclado, etcétera. Entonces, acá tenemos un poco de Mabará. Así llegamos a uno de los casi penúltima poeta. Adi Keisar, nacida en Jerusalén en 1980, es poeta y es fundadora de un grupo o movimiento que se llama Ars Poética. En hebreo tiene doble sentido que no se puede transmitir. Fundó ese grupo en 2013. Adi Keisar publicó hasta hoy 3 libros de poesía. Es de origen yemaní, sus abuelos llegaron de Yemen. Y bueno, Ars Poética empezó como una respuesta a los encuentros de poesía tradicionales que parecieron a Keisar demasiado serios y blancos, tal vez. Ella buscaba llevar otra onda a la escena de poesía y lo hizo como una jafla, o sea, una fiesta con música, con bailarinas orientales y spoken word, que estamos hablando de hoy en día, que es muy popular en Israel, el spoken word. Esos eventos que empezó a hacer tuvieron mucho más éxito de lo que ella imaginaba. Ella solo buscaba un lugar donde puede leer su poesía, pero terminando produciendo una nueva generación de poetas que su origen mizrahi es central en sus obras. Como en todos lados, ser minoría y ser mujer es ser doble minoría. Y Keisar habla de esa carga doble y de la manera en la cual ser mujer y ser mizrahi al mismo tiempo refleja uno sobre el otro. En sus poemas está muy presente su familia materna y las relaciones de abuela, madre, hija. ¿Saben? Vamos a, termino de decirlo y después vamos a leer en un segundo uno de esos poemas. Entonces esa relación abuela, madre, hija en relación a su origen. Además, aborda a la manera en la cual se trata a la mujer mizrahi, que está en el punto más bajo de la jerarquía patriarcal y además no está parte integral de la lucha femenina, que en Israel, como en muchos países, está concentrada en las necesidades de las mujeres blancas y de clase media. De ese modo, se resuena la cita famosa de Audre Lorde, una feminista negra de Estados Unidos, que en una conferencia en las 70s habló de las feministas blancas preguntando cómo están copando ustedes con el hecho de que cuando ustedes están en conferencias feministas, las mujeres que limpian sus casas y cuidan sus hijos son en la mayoría mujeres pobres y negras. O sea, mientras las feministas blancas luchan por aborto legal, por igualdad de trabajo, etcétera, cosas que son de suma importancia y no quiero decir que no, eso quiero aclarar, las mujeres mizrahi en Israel están hundidas con los problemas diarios de pobreza, de falta de educación propia y cuidado de hijos, desempleo, etc. Volviendo a Keisar. Keisar, vamos a leer la poema y después digo unas palabras más sobre Keisar. Eso, perdón, solo comento que es un fragmento de la poema porque la poema está tan larga que no tenía luz. Negro sobre negro. Con un fuerte acento me amaba mi abuela y me decía palabras yemeníes que yo no entendí nunca. Y cuando era niña, recuerdo que tenía miedo de quedarme a solas con ella. Temía no entender la lengua de su boca, que seguía sonando para mí con una sonrisa, y no entendía ni una palabra de lo que decía. Los sonidos se oían lejanos, lejanos, incluso cuando me hablaba de cerca. Nunca entendí ni una palabra de lo que decía mi abuela, pero sus manos las entendía y su carne la entendía, aunque no haya entendido nunca de verdad las palabras que decía, y ella sencillamente amaba mi pequeño cuerpo de la hija de su hija. Bueno, hermoso, ¿no? Muy, creo que, bueno,
a mí me emociona, creo que muchos de nosotras podemos tal vez identificar con esta sensación. Y digo algunas palabras que Isaac toca el tema familiar y el tema generacional, cómo afecta la inmigración no solo al inmigrante propio, sino también a sus hijos y a sus nietos. Es algo que lo vemos mucho en Israel y imagino que lo podemos ver también acá en Argentina de diferente manera. Keizar, que ya es tercera generación en Israel y completamente israelí, empieza a buscar e investigar rasgos de su identidad que antes estaba intentado a esconder. En eso también es representante de una movida más general, más grande en la sociedad israelí, en la literatura israelí, que en los últimos años, que quiero decir, últimos 20 años tal vez, está empezando a mirar más atrás y conectando con las historias familiares, con el pasado diaspórico, que con los idiomas perdidos, árabe, yiddish y demás, que fueron todos tirados de la ventana en la intención de hacerse todos israelíes, sabras y tener ese nuevo estado. Entonces ahora hay como comienza otra movida de sí mirar atrás. Lo podemos ver si algunos leyeron, es muy notable, en una de las novelas más famosas de Amos Oz, que no recuerdo ahora cómo lo llamaban en español, pero la novela biográfica, El cuento de amor y de oscuridad, creo, se llama, en el cual hay un parte muy grande que él va atrás, generaciones atrás, es los abuelos y los abuelos del abuelos, como toda la dinastía familiar. Entonces eso es como un cambio de ángulo. Bueno, vamos a terminar con un poema de otro poeta, Teilá Hakimi, que es parte de este grupo, es de origen mizrahi. Nació Teilá Hakimi, ahí vamos a pasar. Teilá Hakimi nació en 1982, vive en Tel Aviv. Uy, ¿estamos? Okay. Perdón. Y además de ser poeta y escritora, también es ingeniera mecánica. Hakimi hace poco estaba acá en Buenos Aires, tomó parte en la residencia de escritores en el Malva, entonces tal vez escucharon de ella. Y ella empezó a publicar sus obras y leer sus poemas justo en esos encuentros que organizó Adi Keizar. Entonces leemos su poema, Un día. Quisiera completar una frase que ya no me expliquen nada. Quiero que se callen durante un día entero, que no digan nada, que hagan un ayuno de palabras, que el silencio se propague por las oficinas gubernamentales y que también los altos mandos se llamen a silencio. Susurrarán las hojas de los árboles tras las ventanas. Pido un día de relativa calma en las fronteras y en las paradas de los autobuses, sin piropos de camino a la playa ni gritos para llamar la atención en los cristales del auto. Reunidas alrededor de las mesas, en las cocinas, las madres hablarán de política y las chicas reirán con las bromas de sus hermanas. Ustedes a cerrar el pico. Bueno, pareció lindo terminar con eso. Digo unos comentarios, últimos comentarios, y tenemos un poquito de tiempo para preguntas y comentarios de ustedes. Para resumir, cerrar un poquito ese recorrido que hicimos hoy, quería decir una cosa. Primero, ¿por qué hablamos solo de poetas y no de escritoras? Entonces, bueno, primero, más allá de lo técnico, que podemos así leer unas poemas enteras en vivo y no comentar sobre novelas que no sé si leyeron o no leyeron, tiene algo más profundo en esa elección. Es interesante comentar que hasta los 80 o 90 del siglo XX, los años 80, 90, habían muchos menos escritoras que poetas, mujeres. Esa presencia femenina en diferentes géneros tiene que ver tal vez con el lugar que las mujeres podían tomar en el espacio literario.
Un poema o un cuento corto pueden simbolizar el lugar pequeño que esté dado a las mujeres, a las que no se permite el largo plazo de una novela. Algunas críticas piensan que el poema lírica era la forma más adecuada al lugar destinado a las mujeres en la literatura y lo más compatible para describirlo o designarlo como mensaje personal, carta de amor y otros temas femeninas, como hablamos, cuando las temas nacionales más crudas eran masculinas en definición. Y también se puede pensar en la relación entre la poesía y el tiempo que tienden a tener las mujeres para escribir. O sea, como todas sabemos, siendo mujer significa también estar encargada del trabajo doméstico más allá de cualquier otra cosa y teniendo un tiempo cortado y corto que tal vez te dificulta la escritura de una novela y permite escribir obras más cortas. Eso me lleva a otro comentario chiquito que tiene que ver con la vida privada de las poetas y autoras. Me pregunto siempre si en el caso de autoras mujeres damos más lugar a la discusión de su vida privada, de su apariencia física y del hecho de si tenían o no tenían hijos o parejas o familias. Mi sensación es que esas preguntas siempre suben en relaciones con autores mujeres y no tanto o mucho menos en relación a los hombres. Y por eso hoy elegí hablar relativamente poco de los aspectos de la vida privada, intentando a concentrar más en todo lo que tiene que ver con la obra, como haríamos si hablábamos sobre autores hombres. Dicho esto, sí agrego unos detalles que, bueno, no sé, ustedes me digan, pero algunos detalles de la vida privada. Ambas, Rachel como Lea Goldberg, trataban mucho el tema de la soledad, que lo podemos ver también en Dalia Rabikovich y en Yona Volach, para decirlo. Ellos hablaban mucho también de la falta de amor o de pareja, y por lo menos en el caso de Rachel, pero también Goldberg, el deseo no cumplido de tener hijos. Goldberg además autopercibió fea y es un tema recurrente de su obra. Tiene una canción famosa que dice: soy mujer de 22 años y fea. Tal vez no era la mujer más linda del mundo, pero tampoco para tanto. Rab tampoco pudo tener hijos. Uy, ¿qué pasó? No sé. No sé. Está compartiendo pantalla Marta Wolf, por favor. Deja de compartir pantalla, gracias. Ok, gracias. Rab entonces tampoco pudo tener hijos, y si seguimos esa línea, Yona Volach tampoco. Anecdotal o chismoso, porque de alguna manera parece que la elección que hicieron esas mujeres de dedicarse a su arte, a su vida creacional, tuvo sus precios personales, precios que no son iguales a los que pagan los hombres. Bueno, obviamente no es todo de su vida, no quiero hacer un psicoanálisis de la lejanía de esas mujeres, pero me pareció que vale la pena mencionarlo en relación a lo que estamos hablando. Bueno, eso es todo para hoy, gracias. Bárbaro, Talia. Alicia, habilitamos las preguntas, si querés, si tienen preguntas para hacer. Pueden desmutear sus bueno, yo quería... micrófonos, por favor. Sí, Mirta tiene una... Sí. En principio quería decirte, Talia, lo maravillosa que fue tu charla. Gracias. Maravillosa, pero me sentí emocionada y a la vez me pareció maravilloso el ángulo que le diste. O sea, de poder contextuar, porque hiciste una historia de Israel. Sí. O sea, desidealizaste esa historia. Sí. Le diste esa relación con la realidad que a veces desde la diáspora perdemos, porque idealizamos tanto
que perdemos de vista los problemas que siempre hubo y siguen habiendo en Israel. Y creo que tocaste conflictos muy serios, a pesar de que parecía así de De paso. nada, ¿no? Pero no, fue muy, muy interesante cómo pudiste decir muchas cosas diciendo pocas cosas. Y el panorama Gracias. es que no, que bueno, que tiene los conflictos de todas las naciones, y nosotros como pueblo tenemos los mismos problemas que todas las naciones: discriminación, segregación, la mujer como objeto muchas veces degradado. Bueno, todas las conflictivas que tenemos en la historia también las tuvo él y las sigue teniendo. Así que me pareció muy buena tu charla y bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, me alegro Además, mucho. Mirta, yo agregaría, no sé, Talia, el rol de las mujeres en el ejército, que es otro Sí. tema también Sí. que tiene lo suyo, ¿no? Recuerdo haber visto películas Ujú. israelíes de no hace mucho tiempo en donde aparecen las dificultades que aparecen en el ejército también, ¿no? Totalmente, es otro ámbito, bueno, para mí, para hacer un curso entero de eso, pero sí, es muy interesante Sí, la sí. manera que están, sí, que están las mujeres adentro de este, sí, del ejército, y aunque está muy viejo, porque siempre estaban las mujeres ahí, sí, es muy interesante notar cómo entran, cuánto integran, cuánto no, bueno, sí. Sí. Yo te quiero felicitar. Gracias. Recién escribí en el chat diciendo que era excelente tu charla, porque fue muy cronológica, y el hecho de que yo soy escritora y indagué mucho sobre la inmigración judía a la Argentina, sentía como la dificultad del idioma hizo que al principio, igual que fuiste planteándonos cronológicamente, que primero se tenían que expresar en yiddish o en ruso, y después la melancolía del lugar que se dejó a pesar de las vicisitudes, el empezar a vivir las cosas diarias del entorno en la nueva vida, los hijos, la brecha cultural con el idioma, ese de la abuela yemenita, te quiero decir, hermoso el aporte que hizo Blanca con la lectura, esa abuela que por el idioma, con el cuerpito y las manos, pero había un abismo entre esa nena que iba a la escuela pública y la abuela que venía de Irak o que venía del Yemen, ¿no? Y cómo después las mujeres, igual que la temática de los hombres, donde desde la melancolía empiezan a hablar, voy a hablar, por ejemplo, con los cuentos del campo argentino, de los gauchos, de los que hablaban de la inmigración de los gauchos judíos. Yo creo que lo interesante en las mujeres es que al principio hablaban también de melancolía, de tristeza, de costumbre, de esfuerzos, después empezaron a hablar de la poesía y después se incursionan en la política y empiezan a aparecer estas mujeres que ya tienen una participación en el Estado. O sea, como lo que yo quiero felicitarte es, y vuelvo a repetir la palabra cronológica, es que fue como un mapa. Si ponemos cada poesía en el tiempo, vamos a ver cómo se fue desarrollando el Estado de Israel. Las diferencias que vos dijiste son muy importantes. Cuando hablas de los sefaradim, cuando los sefaradim los ponían en las fronteras para separar, porque además venían en otras condiciones sociales. Los alemanes fueron a Haifa y hicieron la Universidad de Haifa. Entonces entendamos que el bagaje cultural de cada uno hizo de Israel lo que es Israel hoy. Y ahora en segunda, tercera generación o cuarta, recién están unificando conceptos que o vuelven a las costumbres para que no se pierdan, o buscando un idioma en común de vida. Entonces quiero decirte que eso es lo interesante de lo que has logrado. Te felicito, y también a Blanca por su participación.
Muchas gracias, muchas Modesta la gracias. mía. Le agradezco mucho, me alegra que disfrutaron y eso era mi idea, sí, de trazar algún tipo de... Yo hablé con Blanca, creo que decía como una genealogía de las poetas israelíes y siempre me parece muy interesante ver esas cosas en el contexto cultural, social, histórico, para darle para entender mejor. Yo creo que esas son las cosas que a veces nos falta cuando miramos de la literatura de otra cultura. Sí. Sí. Bueno, yo la verdad que quería felicitarte, Talia, hermoso, a Blanca también, tu lectura muy enriquecedora de los poemas. Una de las preguntas mías era justamente esto, ¿por qué era poesía y no otro tipo de escritura? Pero bueno, vos lo aclaraste muy bien. Y quería puntuar algo que dijiste al principio que tenía que ver con el indigenismo. Si podés ampliar un poquitito el tema, que me parece muy, muy interesante, y ver como pregunta, ¿no? Si la mujer es sincrética, como en el término sociológico, ¿no? Tradicional y moderna, que estos dos, y aparte del tema de los estereotipos, ¿no? Tanto del varón como de la mujer y los roles. Esos puntos, si querés, si podés ampliar algo de esos temas. Gracias, la verdad hermosa la Bueno, me alegra mucho. Bueno, voy a tener me vas a recordar, pero empiezo con el tema del indigenismo que preguntaste. El indigenismo lo toco con mucho cuidado y lo auténtico porque creo que en Israel, creo que acá también en Argentina tienen bastante parecido el tema. Estamos hablando de lugares donde como son países de inmigrantes y el tema del local, indígena, digo, es más complejo de si hablamos de, no sé, España o Francia, que viven ahí la misma gente, no sé si siempre, pero miles de años. En Israel sí, tenemos la historia de miles de años, pero tenemos, bueno, la gran mayoría de los israelíes son de origen, ahora su origen no es de esa zona geográfica, por lo menos no su origen de las últimas generaciones. Y es tema que se trabaja mucho en la literatura y en la cultura en general. ¿Cómo definimos quién es el indígena de ahí? Siempre cuando estamos hablando de las sabras, tenemos que tener en cuenta de que de un lado son indígenas, pero de otro lado son inmigrantes, la mayoría recién llegados de Europa, de otra cultura, de otra sociedad. Y también los inmigrantes mizrahim, que a veces nos hace fácil pensarlos como, bueno, son árabes, son como de ahí. Alguien que llega de Marruecos no es alguien que creció en Egipto, alguien que llega de Irak o de Irán tiene completamente otra cultura encima. Entonces, todo eso lleva a que hablo muy cuidadosamente del indigenismo, eso sin ni mencionar los indígenas para decir de alguna manera, verdaderos de esa tierra, que son los palestinos que estaban ahí, que son de verdad como vivían en esa tierra. Y eso es algo que normalmente no, se lo deja al lado. De eso un poquito referí cuando estuve hablando del indígena, ¿no? Pero no sé si tengo para desarrollar más ahora. Sí. Perdón, Talia. Yo Sí. usaría la palabra indígena en Argentina y en Latinoamérica, tiene una carga ideológica muy pesada. Yo suelo hablar de nativos, ¿no? Ok, está Sí, bien lo que decís. evitás me parece más Un conflicto. poquito. Entiendo, Sí, pero por ahí una cuestión de traducción, puede por ahí ser, es puede mejor ser. hablar, me parece a No mí, sé no si, sé, sí. Mira, yo lo traduzco del hebreo usamos yelidí, que es por eso. tal vez más El que parecido a nativo, nacido, tenés nativo. razón. Ujú. Nativo, exactamente. Hay una Entonces, sí. pregunta acá en el chat de Irene. Me parece que él convivió con el ejército. Dice Freudenheim, que escribió Estás hablando de la convivencia, Irene, que pregunta de la convivencia
en el ejército, la convivencia de hombres y mujeres en el ejército o el hecho de convivir al lado del ejército todo el tiempo. No estoy segura de qué se trata la pregunta. ¿Quiere aclarar? En el ejército, Ujú. que creo que al final ellas, las mujeres están 2 años en el ejército, ¿verdad? Verdad. Los hombres 3, y Ujú. ahí me parece que surgen de ahí grandes diferencias con otros países entre los Ujú. jóvenes. Me parece que eso es evidente, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, sí, completamente. Es un tema muy interesante, Blanca, vos también lo comentaste. Está tratando mucho más los últimos años, pero menos tal vez 10 años, empieza a salir más y más el tema de las mujeres en el servicio militar, en el ejército, porque el ejército obviamente tiene una representación muy grande en la cultura, en la literatura, pero casi siempre del parte de los hombres. No había mucho lugar a la experiencia de la mujer en el ejército. Y en los últimos años, algunas películas, algunas series, novelas que tratan de esa experiencia, que creo que un poquito tiene que ver también, un poquito hace recordar tal vez a lo que hablaba de los kibutzim, la experiencia de que es un lugar, supuestamente van las mujeres y los hombres, es como igual, y era muy importante por el Estado de Israel siempre guardar esa igualdad de que las mujeres y los hombres van, todos van, es un concepto muy importante en general. Se habla del ejército del pueblo, eso es un concepto que creo que no existe en ningún otro país, que el ejército tiene un lugar tan importante socialmente, y también es conocido como el gran, es una palabra que siempre lo mezclo, Decila. crisol de raza. Sí, sí. Eso, gracias. Es como el crisol de razas para la sociedad israelí. Cualquier inmigrante se lo tiran al ejército y sale sabra. Y se nota hasta hoy en día, no sé si tienen familia, pero es muy notable de gente que hacen aliyá, que inmigran a Israel, si pasaba en el ejército o no. No digo que es necesariamente agradable, pero creo que eso es como la entrada principal a la sociedad israelí, de ahí salís israelí. Pero al mismo tiempo las mujeres tienen lo que hacen el ejército, en la gran mayoría son trabajos femeninas, trabajos menospreciados, son las secretarias, son los que llevan el café al hombre, bueno, no en la cocina, pero esas zonas de cosas que ayudan a los hombres. Entonces, de un lado es la igualdad, del otro lado mantiene también la misma estructura social de siempre y los mismos roles genéricos, bueno, desarrollados de antes. Pero sí, tiene importancia y tiene mucho peso sobre la experiencia israelí, me parece. De todos modos, hay algo que vos mostraste en las fotos de todas las poetas que mostraste, una transformación física importante en la apariencia, ¿no? Sí. Esa masculinización que hablabas al principio a las poetas actuales, Actual. hay una diferencia enorme porque las Pero- actuales pueden, nosotros decimos producir, es decir, arreglar con cosméticos, ¿no? con vestimenta, y creo que ahí se nota también lo Tel Aviv, ¿no? Lo que La es la evolución. evolución Totalmente. de un país cosmopolita y ya no una granja de naranjas del mundo, ¿no? Claro, Sí. creo que es una evolución también en un sentido sociológico muy interesante. Ujú. Sí, completamente. Yo de hecho lo estuve pensando cuando puse las fotos porque me pareció interesante. Yo creo que aún desde las primeras poetas hasta las poetas del 50-60 con Dalia Arabikovich y más allá, Yona Volach, ya se nota Es un cambio. un cambio que no es solo bueno, de la calidad de la fotografía, sino de estilo y, bueno, sí, de la manera que uno
viste su feminidad. de Pero a la alguna manera de Lea dejan de ser feas, Exactamente, exactamente. dejan de ser feas. Bueno, Talia, si no hay más preguntas, sé que tenés cosas que hacer, así que no te quiero entretener más. No, yo lo que quería, Blanca, es comentar que, bueno, tenía que ver con parte de la pregunta, que después no se cerró, que tenía que ver con los estereotipos y los roles también, que los estereotipos de género, pero bueno, eso por ahí da para otra charla también. Pero, bueno, eso quería comentar. Bueno, perdón que sí. Por la propuesta, ¿eh? Muchas gracias para ustedes, para escuchar y para las preguntas interesantes y Gracias, comentarios. Talia. Gracias. Como siempre. Muchísimas gracias. Litraos. Chao. La semana que viene tenemos la visita al Museo del Holocausto, ¿eh? Para las que no saben, nuestro boletín está todo... No se te escucha, Vivi. Bueno, les saludo. Talia, gracias. Muchas Vivi, gracias el a ustedes. micrófono, Vivi, desmuteate. El micrófono. Ahora sí. Ahora sí, Vivi. Las espero el martes que viene, previa inscripción, con una visita al Museo del Holocausto que va a ser muy interesante. Nos espera el arquitecto que proyectó la reforma. Entonces vamos a tener un paseo con él y aparte algún guía del museo además. Las espero, esto es 4:30 el martes que viene. Por favor, previa inscripción. Las espero. Listo. Perfecto. Gracias.